Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia. Les voy a pedir, hermanos, vamos a hacer una oración. Ya oró mi hermano, pero les invito a que volvamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos en las manos de Dios y pues también que me pongan en las manos de Dios nuevamente. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar aquí. Señor, tú sabes que necesitamos tu palabra, Señor, día con día, Señor mi Dios, conocerte, Señor, amarte, obedecerte. En tus manos estamos, Señor, queremos aprender más y más de ti, Dios. Tómame en tus manos, Señor, y que sea dirigida por ti. Tu pueblo también está en tus manos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Job 28. Es muy pequeñito, hermanos. Vamos a leer el 28, 20. ¿Lo leemos juntos, hermanos? ¿Ya lo tienen? Job 28, 20. Dice así la palabra de Dios. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Amén. Gloria a Dios. Y pues, hermanos, en estos martes Dios nos ha dado la oportunidad de estar aprendiendo más sobre este libro de Job, hermanos. Ya mi hermana Mitzi daba una explicación, hermanos, de lo que pasó Job. Y, hermanos, creo que podemos aprender mucho, hermanos, de la palabra de Dios. Y sí, hermanos, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios. Pero también, hermanos, había perdido sus hijos, sus propiedades. Y, hermanos, él dice la palabra de Dios que no pecó contra Dios. Él retenía su integridad, hermanos. Él ya había perdido sus casas y sus hijos, hermanos, y pues Satanás no se conformó con esto, ¿verdad? Él veía que Job seguía amando a Dios, seguía estando en esa integridad, hermanos. Y vemos en el capítulo 2 que pues va otra vez con Dios, hermanos, y le dice, pues es que yo me imagino que él decía así como que, bueno, no le importaron sus hijos, ¿no? No le importó perder sus casas. Entonces, pues ahora viene esta palabra, hermanos, y él decía, pues ahora piel por piel. Dice en el capítulo 2, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Él es muy cruel, ¿verdad, hermanos? Y siempre trata de destruir a los hijos de Dios. Hermanos, él, con permiso de Dios, lo hirió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, dice la palabra de Dios. Y, hermanos, dice que Job tomaba un tiesto para rascarse con él, porque sí, cuando no sé quién ha tenido varicela o sarampión o algo así, ¿cómo sentimos, hermanos? Ya no hallamos ni con qué, ¿verdad? O compramos cosas para quitarnos esa comezón, se siente algo muy feo, hermanos. Y él estaba todo lleno de esto, hermanos. Y él estaba sentado en medio de cenizas, dice la palabra de Dios. Y, hermanos, no solo eso. Él estaba sufriendo mucho, hermanos, por sus hijos. Pero él no dice la palabra de Dios que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Job sabía, hermanos, que siempre Dios tiene un propósito. Aunque él estaba sufriendo, hay veces que no podemos comprender, ¿verdad? Cómo Job pues aguantó tanto, hermanos. Hay veces que
a nosotros pues nos duele algo y pasamos por cosas, sí, hermanos, pero no se pueden comparar con lo que este hombre de Dios pasó. Y hermanos, y no con eso, hermanos, tenía una esposa pues no muy sabia que digamos, ¿verdad, hermanos? Y la palabra de Dios dice, hermanos, que ella le dijo, maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Pero pues yo decía, pero pues quién sabe cuántas cosas más le había dicho, ¿no? Cuando él estaba ahí, yo estaba como eso, ¿no? Que dice que la mujer que es como gotera, ¿no? Así me imagino diciéndole, hasta que ella dijo, pues ya maldice a Dios y muérete. Imagínense, hermanos, el sufrimiento de Job y aparte, pues no tener un apoyo, ¿verdad? Más adelante, hermanos, dice la palabra de Dios, que vinieron sus amigos. Ellos escucharon, hermanos, lo que había pasado Job o lo que estaba pasando con Job y pues convinieron en irle a visitar, hermanos, para condolerse con él y consolarlo. Pero dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en el capítulo 2, versículo 11, dice, y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Imagínense cómo estaba Job, hermanos, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó sus mantos, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. El versículo 13 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande, ¿verdad? Ellos se quedaron callados, nada más estaban acompañando los hermanos, acompañando a Job. Más adelante, hermanos, pues dice el capítulo 3, como Dios, Job empieza a decir, ¿verdad? De cuando él nació, maldijo su día, hermanos, que ojalá se hubiera cerrado el vientre de su madre, ¿verdad? Y yo me imagino esta escena, hermanos, y ellos estaban calladitos escuchando a Job. Y cuando ellos, hermanos, empezaron a oír a Job, hermanos, entonces, hermanos, comenzaron a hablar con él. Y, hermanos, dice la palabra de Dios que intentando, según ellos, traer consuelo según su razonamiento de ellos, terminaron atacándolo, diciéndole eres un pecador, por eso te está pasando eso, ¿verdad? Y vemos en la palabra de Dios como, así como formaditos, ¿no? Fueron primero Elifaz. Elifaz fue el primero en hablar, al parecer era el mayor de ellos y era muy influyente. Dio 3 discursos cuestionando la integridad de Job. Dijo que Job era descarado y malvado y que no respetaba a Dios. Además, lo acusó diciéndole codicioso e injusto. Después, hermanos, él después toma la palabra Bildad. Sus discursos de Bildad, hermanos, fueron más cortos, pero más hirientes que los de Elifaz. Insinuó, hermanos, Bildad que los hijos de Job habían muerto porque ellos también habían pecado y que merecían lo que les había pasado. Dios dio a entender que Job no temía a Dios, además que era un malvado. También, hermanos, él no dio palabras muy de ánimo, ¿verdad? A Job. Luego, hermanos, tenemos a Sofar. Fue el tercero en hablar y el que lo acusó con más dureza. Intervino 2 veces, acusó a Job de charlatán y le dijo que abandonara sus prácticas pecaminosas. Dijo que Job era malvado y disfrutaba del pecado.
hermanos. También Elifaz, hermanos, cuando le tocó su segundo turno, ¿verdad? Reprendió a Job. Elifaz también dijo, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? Hacen iniquidad y siembran aflicción, eso mismo ciegan. Dijo que si Job era realmente justo, no sobrevendría estas situaciones a su vida, hermanos. Ellos tenían el pensamiento, hermanos, que los hombres justos no deberían de sufrir, ¿verdad? Y el pensamiento de Dios no es ese, ¿verdad? También los justos sufren. Veíamos hace unas clases anteriores de Hechos como Jacobo pues murió y era un hombre justo y recto, ¿verdad? Nuestro mismo Señor Jesucristo, hermanos, entonces Él sería pecador porque murió por nosotros, pero ellos en su sabiduría, hermanos, ellos pensaban así. Y hermanos, me sigo imaginando a Job escuchándolos con su dolor, rascándose y sufriendo por haber perdido a sus hijos. Y hermanos, pues yo creo que él ya así como que estaba, que ya se vayan, ¿no? Hay veces cuando nosotros nos encontramos con algún dolor. Hace poco, hermanos, yo tenía un dolor muy fuerte en mi boca y yo escuchaba que mis hijos me hablaban, pero hay veces que nada más los escuchaba así, hermanos, no, luego ya me decían, sí, mamá, y yo, ¿qué? Porque quería yo ponerles atención, pero por el dolor tan fuerte, pues no podía. Y yo me imagino a Job y rascándose y teniendo el dolor en su corazón, hermanos, y estarlos escuchando, yo creo que ya decía, ya váyanse, ¿no? Mis amigos, que ya se vayan. Cuando por fin, hermanos, se quedó solo, en el capítulo 28, hermanos, después de todo esto que él estuvo escuchando, dice así la palabra de Dios. No, hermano, el que leímos, el 28:20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Job se preguntaba, hermanos, porque decía, pues vinieron mis amigos, ¿verdad? Y yo no vi en sus palabras sabiduría ni inteligencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa sabiduría y esa inteligencia? Hermanos, y buscando, dice, la inteligencia se refiere a la capacidad de razonar y comprender el conocimiento, mientras que la sabiduría implica el uso correcto de ese conocimiento y la aplicación de principios morales y espirituales. Y entonces, hermanos, aquí Job en el capítulo 28, hermanos, así como él estaba, ¿verdad? Empieza bueno, muchos dicen que este capítulo es como un poema, hermanos, que Job estaba haciendo. Y en la primera parte de este poema, Job hace distinción de aquello que el hombre hace por encontrar aquello que él, el hombre, considera valioso. Menciona, hermanos, el oro, la plata, el cobre, y menciona aquellas minas en las que el hombre ha trabajado para encontrar todas estas cosas. El hombre penetra en lo más profundo de las minas, hacen cosas difíciles e incluso peligrosas, invierten tiempo, tecnología y inteligencia, según ellos, ¿no? Buscando lo que él considera valioso. Los hombres hacen esfuerzos para encontrar lo que ellos consideran valiosos, otra vez lo repito, pero hay algo más valioso, dice aquí Job, pero hay algo más valioso que el oro, y no se puede comparar con nada. ¿Y qué es eso? La sabiduría. Amén. Y hermanos, es muy importante que como hijos de Dios busquemos esa sabiduría para cada área de nuestra vida, hermanos. Yo no sé si nosotros hemos tenido esos amigos, hermanos, que en algunas situaciones así nos sentimos, ¿verdad? Están hablando y estamos, ¿por qué me está diciendo esto? ¿Qué le pasa? O igual que Job, ¿no? Ya
Dice la palabra de Dios más adelante que fueron molestos para él. Y hermanos, yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántas veces hemos pasado por eso, hermanos? De que estamos escuchando, ¿no? Y sentimos así como que no viene de Dios. O hermanos, me ponía en el otro lado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos aconsejado o dicho sin pedir al Señor sabiduría? Ya después nos damos cuenta y decimos, ay, creo que no era así, creo que Dios no quiere esto, así, ¿no? Y decimos, Señor, dame sabiduría, ¿verdad? Es muy importante, hermanos, en cada área de nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y en esta hora, hermanos, Dios nos invita que hagamos un Selah en nuestras vidas. Me acuerdo mucho de ese estudio que nos dio mi pastor Armando. Y hermanos, es algo bien bonito. Me gustó mucho ese estudio. Que hagamos ¿cómo decía? Esa pausa, hermanos, en nuestra vida, para meditar, hermanos, si hemos sido sabios, ya sea en nuestro trabajo, necesitamos esa sabiduría, ¿verdad? Los que trabajan, hay muchos problemas y hay veces que queremos resolverlos con nuestras fuerzas o lo que sabemos, no sé, pero no le pedimos a Dios sabiduría. Con nuestros hijos, hermanos, también tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para guiarlos en su camino y hablarles también con mucha sabiduría. Con nuestros esposos, esposas, amigos, familiares, hermanos. ¿Y cómo saber, hermanos, si estamos faltos de sabiduría? Dice la palabra de Dios en Santiago 3:17, la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí midamos, hermanos, si estamos siendo sabios o no. Y si nosotros sabemos, hermanos, que no, ¿qué dice la palabra de Dios también en Santiago? Pídanmela, dice el Señor, ¿verdad? Y yo la voy a dar sin reproche alguno, ¿sí? Y desmedidamente, o sea, el Señor solamente quiere ver que la queremos, ¿verdad? Porque Él no nos va a reprochar nada, ni que vayamos otra vez, Señor, por favor, dame sabiduría, y nos va a decir, pero si ya veniste y ya te la di. No, hermanos, no, el Señor no la va a dar sin reproche, hermanos. Y hermanos, vemos en la palabra de Dios, ¿quién sí pidió sabiduría? Y ya sabemos quién, ¿verdad, hermanos? En Primera de Reyes, hermanos, vamos a ir a Primera de Reyes. Primera de Reyes 3:6. Primera de Reyes 3:6. Dice así la palabra de Dios, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Amén, gloria a Dios. Él, hermanos, pues no pidió riquezas, hermanos,
¿Por qué? Porque él sabía que las riquezas no le iban a ayudar a gobernar al pueblo, ¿verdad? Yo me imagino y comentaba, hermanos, cómo hubiera sido si Salomón, hermanos, solamente hubiera tenido riquezas y cuando llegaron estas mujeres con su hijo, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué hubiera hecho? Yo digo, ¿qué hubiera hecho Salomón si no hubiera tenido esa sabiduría? ¿Hubiera sido injusto y le hubiera dado el niño a la mujer que no era su madre? ¿O qué hubiera hecho, hermanos? O les hubiera dicho, ay, ¿saben qué? Váyanse, pues ahí arreglen su problema ustedes allá, ¿no? Pero, hermanos, Salomón tuvo esa sabiduría. Él, hermanos, dice en Proverbios, hermanos, que pensaba de la sabiduría y decía que era mejor que el oro y que la plata. Y también Job concordaba con eso, hermanos, que también él lo tenía así, la sabiduría, mejor que el oro y que la plata. En Proverbios 4:3, hermanos, vemos, hermanos, el por qué pensaba así Salomón de la sabiduría y por qué pidió en vez de riqueza sabiduría. Salomón está diciendo lo que su padre le enseñó, hermanos. Vamos rápido a Proverbios 4:3. Amén, gloria a Dios. Proverbios 4:3 dice así la palabra de Dios, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, hermanos. David había enseñado esto a Salomón, hermanos, y yo creo que Salomón se acordó, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres? Pues mi padre me había dicho, hermanos, ¿no? Ama la sabiduría, adquiere sabiduría, hermanos. Y Salomón pidió sabiduría, no riquezas, hermanos. Y a esta edad, hermanos, que era los 20 años aproximadamente, yo creo que un muchacho así, hermanos, pues yo creo que sí prefiere, ¿no? Otras cosas. Pero Salomón, hermanos, estaba bien encaminado por su padre y por su madre. Y también ahí nos deja ver el Señor qué le estamos enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Que le estamos inculcando a nuestros hijos esa sabiduría, hermanos, o otras cosas que hay en el mundo. David vivió en sabiduría y eso es lo que nos enseña la palabra, vivir en sabiduría. No solo en conocimiento para impresionar a los demás. Sería bueno para nosotros considerar el leer Proverbios continuamente, hermanos. Yo veía, hermanos, que muchos hermanos tienen este hábito de leer Proverbios, como tiene 31 capítulos, hermanos, pues leen un capítulo por día, al mes. Y si nos ponemos a hacer cuentas, pues leeríamos 12 veces al año, ¿no? Proverbios. Entonces sería un buen hábito, hermanos, porque ahí nos habla mucho de la sabiduría y habla a los jóvenes, habla a las mujeres, habla a los varones en cuanto a la sabiduría. También, hermanos, vemos el ejemplo de Daniel, que también, hermanos, fue un hombre muy sabio. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él había sido deportado a Babilonia y estaban buscando muchachos sabios, ¿verdad? ¿Y a quién escogieron? A Daniel y a sus amigos. Más adelante, hermanos, dice la palabra de Dios que el rey tuvo un sueño y mandó a traer a los sabios, hermanos, a los astrólogos y no sé cuánto más mandó a traer para que le revelara lo que este sueño quería decir. Pero ¿qué creen, hermanos? Nabucodonosor no se acordaba del sueño.
O sea, mandó a traerlos y les dijo, quiero que me digan qué significa este sueño. Sí, dinos, nosotros te lo vamos a interpretar. Pero le digo, pues eso quiero porque no me acuerdo del sueño. Entonces, pues yo creo que estos hombres, no sé, hermanos, han de haber dicho, pues está loco, ¿cómo le vamos a interpretar un sueño que no sabemos? ¿Verdad? Pero el rey dijo, si no me interpretan estos sueños, pues los voy a matar a todos porque no me sirven de nada. Llegó a oídos de Daniel, hermanos, esto, y Daniel dice la palabra de Dios en Daniel 2, 18, 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios, al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y yo me imagino, hermanos, que en esta oración también que ellos hicieron, hermanos, ellos habían pedido sabiduría. Y el Señor se las dio. Y entonces Daniel, hermanos, pues ya empieza a revelarles el sueño, hermanos, porque él pidió sabiduría de lo alto, hermanos, porque también hay sabiduría del mundo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Y hermanos, el más grande ejemplo de sabiduría, Jesucristo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Desde pequeño, hermanos, él buscaba, hermanos, las cosas del Padre, ¿verdad? Y en un versículo nos dice, él mismo era la sabiduría. Él siendo, hermanos, hijo de Dios, él temía a Dios, ¿verdad? Él se apartaba del mal. Y cuánto más nosotros, hermanos, que estamos aquí, hermanos, pues el Señor quiere que eso, hermanos, que crezcamos en sabiduría. Él desde pequeño platicaba con los doctores de la ley y dice la palabra de Dios, hay veces que se quedaba calladito, y hay veces que empezaba a hablar, hermanos, y empezaba ahí a decirles y todo, y cuando lo encontraron sus padres, pues, qué gran gozo también, ¿no, hermanos? De ver a su hijo pequeño en las cosas, decía, en las cosas de mi padre me conviene estar, ¿verdad? Qué gran gozo, hermanos, cuando nosotros podemos ver que nuestros hijos buscan de Dios. No sabemos mucho de la infancia de Jesús, pero sí sabemos que según él adquiría más de la sabiduría de Dios, más evidente era la gracia y el favor de Dios sobre él. Podemos esperar que nuestra sabiduría al tomar decisiones que glorifican a Dios y al tratar a los demás de forma justa, abrirá la puerta para que la gracia y el favor de Dios estén más presentes en nosotros, hermanos. Como Salomón pidió sabiduría y el Señor le puso ahí una cerecita, ¿no? Que fue las riquezas también, ¿verdad? Vemos, hermanos, que Daniel pidió sabiduría y más adelante dice que el rey, hermanos, lo puso en un lugar muy especial, hermanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros actuamos así, hermanos, el Señor nos da gracia y favor. Otro resultado que podemos esperar es que, como sucedió con Jesús en su niñez, también gocemos del favor de las personas. La sabiduría que viene de Dios nos hace ser personas más agradables, gente con la cual la mayoría de las personas se siente a gusto. La gente percibe la honestidad, la justicia y la bondad que Dios ha puesto en nosotros, hermanos.
Esto hace que nos traten con más consideración y favor. Pero hermanos, tenemos que pedir esa sabiduría de Dios. Un hijo de Dios, hermanos, no podemos vivir sin esa sabiduría, ¿sí? Yo les decía, si sabemos o nos damos cuenta, hermanos, en esta pausa, en este Selah que hagamos, hermanos, podemos darnos cuenta, si estamos caminando en sabiduría o no, ¿verdad? Y cada hermanos que nosotros tengamos que, no sé, dar un consejo, hermanos, o en una situación donde tengamos que decidir, hermanos, pidámosle a Dios sabiduría antes de hacerlo. Daniel, fíjense, hermanos, Daniel fue con Misael, con Ananías y Azarías, hermanos, y lo que les dijo es así como: pónganse a orar, pídanle a Dios, porque necesitamos esto, si no nos van a matar. Pero Dios, hermanos, los escuchó, ¿verdad? Y así a nosotros nos puede escuchar, hermanos. Y la sabiduría, hermanos, Dios nos la concede. Dice la palabra: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Comienza con el temor del Señor. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. Nos da vida, hermanos. Fíjense qué importante es. Nos da vida. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Nos ayuda a bendecir a los demás. El charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Nos protege. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Es muy valiosa. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Se adquiere con la actitud correcta. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Estos, hermanos, pues son todos proverbios, ¿verdad? Nos ayuda a dar buen testimonio. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Nos guía para actuar con buen juicio. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Trae dicha y paz a nuestra vida. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas. Amén. Entonces, hermanos, el Señor nos invita que busquemos, hermanos, diariamente esa sabiduría que viene de Dios. Amén. Y que, bueno, si no lo hacíamos, hermanos, porque como decimos, ¿verdad? Siempre que nos toca, pues a nosotros somos los primeros que el Señor nos empieza a enseñar. Hermanos, para terminar te pido que, si quieres, cierres tus ojos, inclines tu cabeza, hermanos. Te voy a leer algo y vamos a meditarlo. Dice así la palabra de Dios, igual, hermanos, en el libro de Proverbios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que
que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serán librados de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que en esta noche tú traes a nuestra vida, Señor. Porque tú sabes, Señor, mi Dios, que estamos necesitados, Señor, de esta sabiduría, Señor, que viene de lo alto. No de la sabiduría del mundo, Señor, que es cerrada. Esa sabiduría que viene de lo alto, Señor. Permite, Señor, que tu pueblo cada día, Señor, podamos anhelarla, Señor, mi Dios, y tenerla, Señor, mi Dios, como muy valiosa en nuestras vidas, mi Señor, mi Dios. Que seamos guiados, Señor, que podamos obedecerte, mi Señor, que podamos tener temor tuyo, Señor, mi Dios, y que podamos apartarnos del mal, Señor, a cada día de nuestra vida. En tus manos nos ponemos, Señor, y gracias te damos por esta enseñanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.